Quetzaltenango proporcionan apoyo y asistencia, la que requieren las personas mexicanas que están en el departamento de Huehuetenango en Guatemala. Les brindan protección inmediata a mujeres, niños y personas adultas mayores y se mantienen atentos a la situación que afronta la comunidad mexicana que cruzó la frontera. En el comunicado, la Cancillería informó que personal consular está en comunicación con las y los connacionales para proporcionar la asistencia requerida con opciones de retorno a México en caso de que sea solicitado. Reiteran que el cuerpo diplomático y consular mexicano desplegado en Guatemala está en contacto permanente con autoridades de ese país para dar seguimiento al desarrollo de la situación que afronta la comunidad mexicana que cruzó la frontera hacia Guatemala. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió este viernes a la huida de mexicanos hacia el vecino país del sur con motivo de la violencia del narcotráfico. El presidente consideró que la situación no es signo de ingobernabilidad en el sur del país. El primer mandatario minimizó la magnitud de la situación en contraste con los mensajes que lanza la oposición mexicana sobre la seguridad en el territorio nacional. Escuche usted, voz y palabras del presidente López Obrador. Hay, como en todas partes, conflictos, pero no es un asunto, como lo quieren ver nuestros adversarios, de que haya ingobernabilidad, que predomine la violencia, que sea un caos, que se esté destruyendo el país. Hablemos de migración. Como todos los viernes de cada semana, como todos los viernes, le damos la bienvenida en este espacio a la doctora Leticia Calderón Chelius, hablando de migración, la presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Hoy interesante la charla, me imagino, doctora Leti Calderón Chelius, bienvenida, qué gusto escucharle. Pues un gusto, Carlos, pero pues me recibes con esta noticia que es muy importante mencionar, hacer algún comentario que tiene que ver con efectivamente los desplazados mexicanos que se han ido a Guatemala, que fueron recibidos, y también hay que decirlo, de una manera afectuosa, amorosa, la gente les está ofreciendo comida, albergue, el propio gobierno de ese país, bueno, ha dado ya una señal de que están recibiendo a estas personas. Entonces, no hay que minimizarlo. Yo estoy de acuerdo con que la oposición incluso pierde un punto ahí, cuando empieza a maximizar esto, a generalizarlo a todo el país, porque evidentemente sabemos los mexicanos que hay situaciones de suma riesgo y de una peligrosidad que no podemos negar, y claramente aquí la gente decide irse a otro lugar para salvar su vida y la de su familia. Esto es una cuestión que no podemos poner a un lado, y al contrario, me da gusto que la reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, en el comunicado que tú leíste hay un mensaje que tiene que ver con que están atentos a que si las personas solicitan regresar, bueno, vaya, por supuesto que solicitan regresar, pero en condiciones en las que les sea posible regresar. Si no tienen condiciones de paz o de mínima seguridad, pues es obvio que es la razón por la cual decidieron desplazarse. Entonces, no hay que quitarle el dedo del renglón a esto, porque eso no quiere decir que uno no pueda estar acompañando el proceso y entender que hay situaciones extremas que, fíjate, que se ligan desafortunadamente con el tema que yo había preparado hoy de manera más concreta, y tiene que ver con esta detención de la que todo mundo está hablando ahora, de la cual yo no soy una experta en esta cuestión de narcotráfico, ni mucho menos, pero sí esa detención sí se liga a una serie de temas que tienen que ver en dos niveles. Uno, para juntarlo con este desplazamiento en la frontera sur, bueno, pues los momentos y los focos de tensión y peligro que la población civil vive cuando hay estas confrontaciones por el territorio, por el control, además de la, digamos, de la plaza, como le dicen ellos, y esto es parte de lo que está ocurriendo en algunas partes de Chiapas, específicamente la del territorio desplazado en este momento. Entonces, eso que ocurre también en otras partes del país, pues no tiene que ver solamente con una cuestión en la cual, digamos, se abandonó o se dejó, sino que también ahí la disputa, también a veces no es posible resolverla de un día al otro. Y el capo detenido, vaya, en la disputa que hay también en términos de que si fue detenido, si se entregó, pero lo dejamos para el campo de los expertos, que por cierto, de repente se multiplicaron, Carlos, qué interesante. En todo mexicano hay un experto en narcotráfico en estos últimos 2 días, pero bueno. Pero fíjate que yo lo quiero comentar porque una de las cosas que es interesante es cómo en la retórica de la elección estadounidense,
este tema tiene un impacto importante y de alguna manera desplaza a segundo lugar el tema de la migración en el debate político partidista estadounidense. ¿Por qué? Porque se ha atacado mucho de parte de los republicanos a que hay, digo, el problema del fentanilo, que en Estados Unidos es un tema gravísimo, el hecho de que desde México se puede estar enviando ese tóxico, toda la cuestión que tiene que ver con poner la idea de que como la frontera no se cubre, no se protege, diría Donald Trump, pues entonces pasa todo esta cuestión que llegan, estos químicos que llegan a Estados Unidos y que, bueno, se distribuyen, ahí sí nos quedamos sin saber cómo, ¿verdad? Nunca sabemos qué pasa ya que llegan al otro lado de la frontera. Pero lo importante es que en la narrativa, y yo estoy en ese punto, se ha utilizado de manera muy recurrente en el discurso de los republicanos para atacar a Biden. Esto es una medalla de oro, hablando en términos ya olímpicos, a Carlos, que se cuelga en este momento el gobierno estadounidense, todavía presidido por Biden, y que en todo caso sería un apoyo al discurso que podría tener Kamala Harris, en cualquier, no solamente publicidad, sino ya en un debate que tuviera con Donald Trump, porque no podrían decir directamente que no han detenido, que no han atacado, que no han hecho nada en el tema este asunto del fentanilo. Entonces, con este capo de capos, pues esa narrativa lo que hace es que de alguna manera, y a veces es por días, a veces es incluso hasta por horas, pero desplaza ese otro argumento que es muy fuerte con los republicanos también, y es el de ver la migración como un tema de peligro, de muralla que hay que poner, que hay que defendernos de la invasión que viene. Esa es la retórica del miedo que utilizan los republicanos frente al tema migratorio en la frontera. Entonces, una de las cuestiones importantes es que al desplazarse del lugar este tema, por la cuestión de la detención del Mayo Zambada y también por todo lo que eso pudiera derivar, es interesante cómo podrían capitalizar ahora este discurso, pues, sea uno, el de los capos, el de la droga, con el otro, el de la migración, con un elemento adicional, Carlos, que ahora en agosto, y estamos a días de que inicie agosto, Biden prometió que iba a empezar este programa que permitiría regularizarse a cientos de miles de mexicanos, bueno, digo mexicanos, a extranjeros en Estados Unidos, de los cuales la inmensa mayoría son mexicanos, que bajo ciertas condiciones, de esto hemos hablado hace 1 o 2 meses cuando se anunció esto, pero que entraría en vigor esta medida que él anunció y por tanto, pues muchas personas en Estados Unidos de origen mexicano, bueno, lo digo pensando ahora en México, podrían regularizar su situación y por tanto esto también tendría un impacto, digamos, no en términos electorales, no es que estas personas pudieran votar, pero sí en términos de regularizar su situación migratoria y por tanto tener un efecto positivo de el manejo de la política migratoria, aunque lo hagan hasta ahorita, Carlos, porque podrían haberlo hecho hace 3 años y la gente está con menos preocupación hace ese tiempo. Pero dicho esto, llamo a estar atentos en términos de cómo a veces un evento que tendrá su vida propia, el tema de los narcos y de los capos que detienen y se entregan, toda esta discusión de qué van a decir y a quién van a denunciar, tiene un impacto también en otras esferas, como es el tema de la disputa electoral en ese país. Y no te creas, en la nuestra, porque también es obvio que era digamos, la estafeta que se le dará en su momento a Claudia Sheinbaum. Sin lugar a dudas, doctora Leticia Calderón Chelius, interesante, evidentemente, como siempre, la reflexión. Me parece muy importante lo que dice usted. Por lo menos la narrativa podría cambiar porque ese Donald Trump que siempre estaba insistiendo en que los bad hombres y los malos migrantes y violadores y México no hace nada y les vamos a mandar bombas y los delincuentes quitan al presidente en 2 minutos casi, pues ahora ya no tiene elementos para enarbolar ese discurso y mucho menos para culpar a sus opositores de no hacer nada, porque con este golpe que dieron, pues de alguna u otra manera tendrá que buscarle, pareciera ser, por dónde llegarle otra vez a atacar. Ahora, si es que se dé el caso de Kamala Harris, que sea la que sustituya a Joe Biden. Interesante, por supuesto, como siempre, doctora Leti Calderón Chelius. Excelente fin de semana. Y como siempre para todos, un buen fin de semana, Carlos, y gracias.